Puedo elegir la paz ahora mismo, despertar, y eso es la iluminación que la gente tiene. Me gustaría dar la bienvenida al programa al doctor Rod Gelbert. ¿Cómo está, doctor Rod? Hola, estoy muy bien, gracias por preguntar. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar sobre su trayectoria y el trabajo que realiza es verdaderamente milagroso. Muchas gracias. Me encanta compartirlo. La gente necesita escuchar esto para tener una vida más plena. Eso creo. Me siento honrado de que me permitas extender mi carpa y ayudar a más personas. Eso es lo que estoy aquí para hacer, amigo. Eso es lo que estoy aquí para hacer. Mi primera pregunta es, sé que tuviste una experiencia cercana a la muerte de joven. ¿Cómo era tu vida antes de eso? ¿Tenías alguna sospecha de las habilidades que iban a surgir? No, es inusual. En segundo de primaria tuve una infección de estreptococo que pasó a mis riñones y los apagó. Así que estuve en el hospital, bastante enfermo, y me trataron con penicilina. Así que antes de eso era lo que llamarías un niño normal. Y durante una estancia hospitalaria de 2 semanas, a la mitad de eso, tuve una reacción alérgica a la medicina y dejé de respirar. Pasó a mis pulmones y no podía respirar. Así que eso fue el comienzo. A los 2 años, o perdón, a los 7 años, no sabía qué estaba pasando. La experiencia era que sabía que me estaba muriendo. Empecé a desarrollar visión de túnel y no podía ver que todo se estaba poniendo negro. Y luego finalmente perdí toda la visión. No podía ver nada. Oh. Y tenía esta sensación inminente de muerte, de asfixia. Simplemente no podía respirar y en algún momento comencé a flotar fuera de mi cuerpo y era una sensación de movimiento. Y vi en esta vasta oscuridad una luz blanca brillante y empecé a flotar hacia ella. Así que todos los pensamientos sobre Rod, sobre el hospital, sobre la muerte, todo eso me abandonó y yo estaba a la deriva hacia esa luz. Sentí una paz tremenda, amor y consuelo. Y mientras más me acercaba, esos sentimientos se intensificaban y sabía que todo estaría bien. Casi al llegar al borde, empecé a ver que dentro había una gran esfera de luz blanca, una luz blanca hermosa, y pensé, estoy en casa, voy a entrar. Pero en ese momento el personal comenzó con los medicamentos de rescate e inmediatamente fui arrancado de vuelta a mi cuerpo con bastante fuerza. Siendo apenas un niño, desconocía qué era eso. Todos felices, yo sin darle importancia. Pensé que fue un sueño, pero ya respiraba de nuevo. Pero me quedé con una paz y seguridad tremendas. Así que lo que fuera eso regresó conmigo, lo cual fue maravilloso. Así que eso es más o menos todo lo que recuerdo como un niño de 7 años. Eso fue todo lo que viví en la experiencia cercana a la muerte en el más allá. ¿Empezaste a procesarlo o realmente lo descartaste por completo? Simplemente lo ignoré, simplemente lo ignoré. No lo pensé, no se lo dije a nadie. Quiero decir, era un niño. Dirían que es solo un sueño, ¿verdad? En fin, sí. Así que lo que no me di cuenta es que adquirí tres dones muy especiales que se sembraron dentro de mí y no se manifestaron hasta más adelante en mi vida. Estos dones divinos, no sé si así quieres llamarlos, semillas plantadas y maduraron y digamos que dieron fruto, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esos dones? Pues el primer don era que podía ver los colores de las personas, sus auras en sus corazones, y vi tres colores, rojo, azul y verde. Y más tarde en la vida aprendí que el verde es la vida divina, el azul es la creatividad divina y el rojo es el amor divino. Así que de niño, por ahí de 1969, los Moody Blues lanzaron su canción Flotando entre las estrellas. Me encantan los Moody Blues y pensé, me pregunto si podré flotar. Ahí fue donde aprendí. Mi segundo don es que podía salir de mi cuerpo. Podía acostarme en la cama y ponerme muy cómodo. Y lo hacía. Al principio solo flotaba en mi habitación,
y pensaba, esto es agradable, pero teníamos una pequeña granja de cultivos en Minnesota. Salí y vi a papá, los edificios, pero ellos no me veían. Estaba a unos 3 metros del suelo y entonces pensé, ¿podré ir más lejos de esto? Y así lo hice. Fui a París y estaba allí, bajando por una calle, tan clara como cualquier recuerdo que tengo. Podía ver la Torre Eiffel, podía ver los manteles a cuadros rojos, la gente, y era tan pacífico y agradable. Y ese fue mi último viaje, París. Luego, el tercer don que desarrollé fue la capacidad de meditar en un nivel muy profundo y conectar con la conciencia divina. En ese momento no sabía qué era, ahora lo sé, con la experiencia, pero siendo capaz de sumergirme en silencio hasta las etapas más profundas de la meditación y sentir esa presencia divina dentro de mí, conectándome con ella, y es como si estuvieras envuelto por el amor. En mi infancia esas eran mis experiencias y luego ninguno de mis amigos me creía y pensaban que estaba un poco loco, así que simplemente lo dejé pasar y lo atribuí a que tengo una imaginación muy vívida. ¿Qué edad tenías cuando esto sucedía? Pues mira, en 1969 tendría unos 13 o 14 años más o menos. Está bien, pero sigues siendo muy joven y aún te falta mucho por aprender, así que todavía no tienes realmente. Aún no tienes el conocimiento suficiente para procesar esto, todavía no tienes la base para entender estas cosas. Y en aquel entonces no había información sobre nada de esto. No, tienes toda la razón. ¿Y con quién hablo? Porque nadie. Porque diré, pues estás loco. No tenías una tía loca o una abuela que se metiera en estas cosas como algunos de nosotros tuvimos. Sí, no, teníamos tractores y arados. Ahí tienes. Bueno, entonces, cuando finalmente te conviertes en adulto, ¿cuándo empezaron a manifestarse de una manera que pudieras tomarlas en serio? Cuando comienzas a entender lo que te han dado. Sí, realmente se materializó. Por ahí del 2004 empecé a leer un curso de milagros. Es una guía de estudio independiente para la espiritualidad, para darte cuenta de que lo divino está dentro de tu corazón. No está en una iglesia y no es una religión formal, no es un culto, es solo un libro de estudio. Así que empecé a leer y luego trabajé en la meditación. Y esa habilidad de entrar en una meditación profunda empezó a regresar. Estaba en urgencias y sentí esa presencia de nuevo. Disculpen, permítanme retroceder. Durante la residencia empecé a ver colores otra vez. Veía colores en el corazón de las personas, rojo, verde y azul. Y luego comencé a ver auras en las personas, así que podía saber. Por ejemplo, me especialicé en medicina de cuidados intensivos y podía predecir cuándo alguien iba a morir o cuándo iba a vivir porque podía ver el color de su aura y usualmente era un negro, gris claro hasta transparente y a veces blanco. ¿Esto asustó a tus compañeros en la residencia cuando empezaste a predecir muertes? No, no le dije a nadie sobre nada de esto. Está bien. Entonces, esto fue lo que pasó. Fui a una obra de teatro con un amigo y estaba medio como engreído y miré hacia allá y dije, no, ¿ves a ese tipo allá? Sí, pues va a morir porque podía ver su aura negra. Y mi amigo simplemente agarró mi brazo y dijo, ese es mi tío. Vaya, falleció de cáncer de próstata metastásico 6 meses después y no le dijo a nadie. Así que decidí, voy a guardar silencio. Y ha sido mejor así. Muchas veces veo cosas y simplemente pienso, si están bien. Ah, en cuanto a eso, incluso hoy, Hasta el día de hoy, sí. pero ¿les dices a las personas cómo son sus auras o no? Pues sí, cuando sé que he tenido varios amigos que han tenido cirugías mayores recientes, están asustados y
Yo sé, veo que van a estar bien, Está bien. Si es algo positivo, lo dirás. pero si te dijera que tienes un aura negra y que se está oscureciendo, eso aumentaría tu miedo y eso suma y estrés y tú piensas, ves, eso no es algo bueno de hacer. Quiero traer paz a la gente, quiero traer amor, no quiero provocar miedo. Eso tiene total sentido. Está bien. ¿Cuándo empezarás a usar esos dones de forma más profesional, por así decirlo? Sí, eso comenzó definitivamente en 2007. Me acostumbré mucho a una presencia siempre a mi lado derecho y ahora realmente comenzó la sala de emergencias donde hay mucho caos, trauma y locura. Y no estaba leyendo un curso de milagros y meditando y una voz empezó a llegarme, la primera de todas, y escribí sobre esto en mi libro. Recibía pequeñas corazonadas o empujoncitos, haz esto, haz aquello, pero esto fue una conversación completa que captó mi atención. Llegó una señora y estaba vestida formalmente, no respondía y obviamente iba a morir. Y eso es todo. Esa es toda la información que recibo. Se desplomó en el trabajo. La voz me dijo que la señora tenía envenenamiento por paracetamol. Pide un laboratorio urgente. Ese análisis no es de rutina en emergencias, es de segundo o tercer nivel. Lo pedí primero y los resultados fueron críticamente altos. Le dimos el antídoto y le salvamos la vida, pero la voz era tan clara como si tú y yo estuviéramos hablando ahora mismo y muy enérgica y no tuve dudas. Mis colegas me miraban. ¿Por qué estás haciendo un análisis toxicológico a esta paciente? Probablemente tuvo un infarto o una convulsión. Bueno, escuché la voz y entonces empecé a confiar en esa voz. Así que te daré otro ejemplo. Y por cierto, puedo darte muchos ejemplos, pero un chico de 15 años llega al parque, jugaba y corrió, se cayó, perdió el conocimiento por un instante, se raspó las rodillas y se levantó. No es grave, ¿cierto? Si todos lo viven, Entonces, mamá se entera. Después de la cena, deciden, quizás deberíamos ir a urgencias y que lo revisen. Entonces, justo al final de mi turno, estoy pensando en irme a casa y me entregan esto. Mi turno termina a las 7. A las 6:30 llega este niño. Tiene las rodillas lastimadas. Se siente perfectamente bien, completamente, sin ningún síntoma. Y Cristo dijo muy claramente, pon tu mano y tócalo. Y al hacerlo dijo, este niño tiene síndrome metabólico. Es simplemente una enfermedad que contraen los niños. Es rara. Y dijo, este niño tenía taquicardia ventricular, que es un ritmo cardíaco maligno, porque tuvo un infarto. Por eso se cayó. Entonces pidió una enzima cardíaca. Un niño llega con las rodillas raspadas y solicitó una prueba de corazón para ver si tuvo un infarto. Mis enfermeras se ríen a escondidas, creyendo que estoy loco y debo irme a casa. Resultó estar muy elevada. Lo normal es alrededor de 0.1. Esto fue como 3,57. De acuerdo, tuvo un infarto. Terminó yéndose a Boston. Lo enviamos a Boston y tenía la lesión del hacedor de viudas en su arteria principal izquierda. Es letal. Tenía un 95% de obstrucción, así que sí, logramos colocar un stent y salvarle la vida. Esa es la fuerza de esa voz al surgir. bueno, mencionaste algo hace unos segundos de lo que no hemos hablado. Dijiste, Cristo. Sé que esa es la voz que te habla, pero la audiencia no está al tanto de esto. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre la voz? ¿Y cuándo la viste por primera vez o si nunca la has visto y solo escuchas la voz de Cristo? He visto a Cristo en este plano humano y he visto a Cristo, digamos, no sé cómo llamarlo, el plano astral, el plano etérico, claro. Pero podemos hablar de eso en un momento.
Cristo es justo, puedo llamarlo Jesús, puedo llamarlo Espíritu Santo, es la voz de Dios, es lo divino. Crecí siendo católico, es lo que me hace sentir cómodo. Pero cuando esta voz te habla, puedes llamarla Fred, no importa, a él no le importa. Entonces, de muchas formas, esa voz podría manifestarse como Cristo, ya que es el sistema de creencias con el que creciste y te sientes cómodo. Si hubieras estado en Asia, sería Buda, pero la voz es la voz, proviene de un lugar divino. Sea lo que sea, es mi voz, pero no mi conocimiento. Entonces, permíteme preguntarte, cuando empezaste a escuchar esto, porque estamos hablando de algo bastante fuera de lo común, cuando escuchaste voces, ¿qué pensaste? Supongo que dijiste, ¿qué está pasando? ¿Por qué escucho voces? ¿Alguna vez lo cuestionaste? ¿O simplemente sentiste una paz interior y lo entendiste y aceptaste completamente? Fue una aceptación total, una unidad completa, un conocimiento pleno. Nunca hubo duda. En todas las ocasiones que lo he escuchado, nunca hay duda porque te conectas con algo tan profundo que la duda desaparece. Así es como es un saber. Es como si fueras a presentar un examen y aquí están todas las respuestas del examen. Ya sabes que vas a aprobar. No está tan mal, pero esta voz es tan poderosa y clara que no hay duda en tu mente y ni siquiera te importa lo que piensen los demás. Bueno, hablando de los demás, mientras sigues ordenando pruebas descabelladas para un niño que solo se raspó la rodilla y cosas así, ¿en qué momento tus superiores, tus colegas comienzan a observar lo que haces y se preguntan, quiero decir, la cuestión es qué está pasando y por qué este hombre siempre parece tener la razón? ¿Te respaldan? ¿Te regañan por hacer eso? Porque según lo que entiendo, la comunidad médica no es la más abierta de mente en cuanto a este tipo de cosas. Dime algo. La mayoría de las veces, al hacerlo, no pueden creer que haga lo que hago. Y luego las risitas de fondo. Pero cuando tengo razón, la gente se asombra, como, ¿cómo lo hizo? Así que finalmente solo dijeron, es que es muy inteligente. Es que es un doctor muy inteligente. Y yo pensaba, nunca se lo dije a nadie, pero no soy tan inteligente. Lo que sí se me da bien es escuchar. Ahí es donde soy bueno porque he aprendido a confiar en esa voz. Y esa voz luego me dice qué hacer para salvar la vida de alguien. Tus compañeros de trabajo te etiquetan como el doctor brillante, ya que es lo único que logran comprender de ti. Y tú no mencionaste tipo, oh, tengo una voz que me dice qué hacer. Nunca dices eso en voz alta. No, nunca lo hice. Buena jugada, amigo. Sí, astuto. Movimiento listo. Pero a estas alturas ya no importa. Claramente estás dando entrevistas y eres público acerca de lo que haces, porque a estas alturas no importa, ¿verdad? Sí, ya no estoy bajo la tutela de la Junta o mis colegas. Has salido del closet espiritual, como dicen. Me he autodiagnosticado que tengo esquizofrenia divina porque la esquizofrenia es veo cosas y oigo cosas que tú no, ¿verdad? Esa es la definición. La esquizofrenia humana es querer hacer daño a alguien, pero la divina es esto donde veo y oigo y me dejo guiar y he aprendido a estar en silencio y simplemente permitir que esa voz me guíe y canalice lo que necesita salir. Así que me gusta ese diagnóstico. No es un mal diagnóstico en absoluto. Lo que me resulta fascinante de usted, doctor, es su energía. Es tan tranquilizadora. Simplemente tiene un trato al paciente excepcional, en cierto modo, porque hablo con personas muy especiales todo el tiempo. Su energía puedo percibirla solo para mí, capacidad empática.
Cualquiera que escuche su voz se sentiría muy tranquilo y su energía es muy calmante, casi en un estado meditativo. ¿Desde cuándo es así? Este nivel de con tranquilidad. Diría que probablemente fue durante la facultad de medicina. Al iniciar la residencia, fue entonces cuando me di cuenta por la presión que sentía de lo que tienes que hacer. Y la mayoría de la gente se molesta, se enoja y se agota. Y descubrí que aprender a relajarse, en esencia dar un paso atrás de, digamos, la locura, la apariencia de lo que está sucediendo. Y eso creó una presencia. Y eso es lo que sientes, que he aprendido a retroceder y eso permite, lo llamo crear un espacio para Dios, para entrar en ese lugar de paz. Dios está delante de mí y va delante de mí en cada situación. Y he aprendido a cultivar eso y durante todo el día. Para mí es una meditación constante, ahora en mi vida adulta, de mantener el equilibrio, la armonía y estar centrado en la conciencia divina, sin llegar a sentirme realmente triste, subir, bajar, toda la dualidad en la que creemos. He aprendido a dar un paso atrás y simplemente observar y dejar que lo divino se encargue por mí. ¿Alguna vez conversas con lo divino sin ser sobre medicina? Me dice cuándo he perdido mi cartera y dónde está. A propósito, Útil, una persona útil cerca. intuición sobre no compres este auto. En mi vida sufrí un derrame cerebral masivo que afectó mi lado derecho y estaba al borde de la muerte. Me dieron TPA, un rompecoágulos, y quedé paralizado en la sala de emergencias. Y esa voz me dijo, mira, yo no vi a Cristo, pero la sala se volvió blanca y la voz dijo, saldrás caminando. Y al día siguiente salí caminando de ese hospital, habiendo estado completamente paralizado del lado derecho. Así que esa voz amorosa, sí, me habló muy profundamente y en varias otras ocasiones. Entonces, ¿tus habilidades con lo divino son más de diagnóstico que de sanación? ¿O me equivoco? Con eso, la sanación. Puedo sanar, ¿no? De acuerdo, no puedo sanar. Y si estás enfermo, puedo observar y decir, aquí está la razón por la que tienes la enfermedad, pero no puedo hacer nada al respecto. Y Dios tampoco puede hacer nada a menos que digas, acepto esto, que tengo el poder dentro de mí para sanarme, porque ese es el poder de Dios. Lo mejor que puedo hacer es sostener una luz y decir, aquí estás, guiarte a través de ello, explicar la enfermedad para que la entiendas y no le tengas miedo. Y dices, ah, eso es todo. Así que una vez que entiendes algo y cambias tu creencia en lo que estás pensando, imagina que tienes esta horrible enfermedad y ¿qué haces? Sales de ti mismo y hablas con doctores y especialistas, hablas con tus amigos y todos te están dando energía negativa. Están reforzando es la creencia de que tienes esta enfermedad y, por cierto, probablemente vas a morir de una manera horrible. Ya sabes, bueno, ¿y si cambiamos esa creencia? Ahora me voy a quedar callado y preguntar ¿qué tiene que decir Dios? Y él dirá, Alex, estás sanado porque somos uno. Somos uno en el amor divino. Deja fluir ese amor. Y tú vas, ¿verdad? No, es verdad, no, no digo que tengas razón, como dijiste. Estoy diciendo, estás reforzando todo lo que sé que es cierto. Sí, pero la mayoría de la gente va, ¿cierto? Ha perdido la razón. Pero cuanto más aceptes la verdad de que yo y mi Padre somos uno, más rápido sanarás.
He tenido tres tipos de cáncer: cáncer de colon, cáncer de riñón y cáncer testicular. Vaya, ¿te dijo la voz por qué te está pasando? ¿Por qué enfrentas este desafío? ¿Qué haces para provocarlo? Es la manifestación del estrés al trabajar en la sala de emergencias. Los turnos son muy duros. 14 horas de sentirse abrumado. Lo viví durante 14 años y se va acumulando. El estrés simplemente se va reprimiendo. ¿Y qué hacen esos órganos? Eliminan. Así que intentas eliminar, pero no puedes. Entonces se manifiesta como una enfermedad. Entonces hablé con los doctores y dicen, tenemos que hacer esto: quimio, radioterapia. Incluso quieren quitarme el riñón. Y les dije, mi riñón me gusta bastante. En todos los casos, me niego a creer en la realidad de estas enfermedades. Me niego a darles poder sobre mí. Como Cristo le dijo a Poncio Pilato, no tienes poder excepto el que yo te doy, porque no vienes de Dios. Dios no creó el cáncer. El estrés de trabajar en urgencias creó el cáncer. Entonces tenía esta sensación de que a los doctores les diría, los oigo, pero no les hago caso, no voy a escuchar lo que dicen. Y le conté a muy pocas personas sobre lo que estaba pasando, porque no quería que su energía negativa se me impusiera. En los tres casos, los tumores quedaron completamente cicatrizados. Y normalmente los tumores son como maleza, ¿verdad? Estos quedaron completamente cicatrizados y el cirujano simplemente hizo una rápida limpieza, cortó el cáncer, cura del 100%. Eso fue en el año 2014, cura del 100%, sin quimio, sin radiación, porque me guiaron a no hacerlo. Dijeron, has terminado. Y así, al descubrir tu poder de sanarte a ti mismo, está bien, no tengo una convicción del 100%, pero tengo bastante. Aún así, me operé. Seguiré haciendo lo que es de sentido común, pero puedo cambiar al pensar que esto no tiene poder sobre mí y puedo atraer la luz divina y dejar que esa me cure. Eso es lo que hago. Así que cuando la gente quiere hablar conmigo, no te curo de enfermedades, no puedo hacer eso, pero puedo ayudar a facilitar y ayudarte a entender. Está bien, tienes este problema. Aquí está cómo podemos desglosarlo. Cambia tu creencia de que no eres una víctima. Aprende a recoger la energía que está en tu corazón, donde lo divino te toca, y deja que esa energía fluya hacia tus problemas. Y no importa si es financiero, de relaciones o de salud, no importa. Es solo un concepto y podemos cambiarlo. Cada palabra que pronuncias refuerza todo lo que he mencionado en el programa y he escuchado en él. El poder que necesitas reside en tu interior y cuando lo aceptas o comprendes a un nivel profundo, con certeza, es cuando los milagros comienzan a ocurrir en tu vida. Mantén la paz siempre. Ahora mencionaste el plano astral con Jesús y lo que sucede. Por favor, me encantaría escuchar algunas historias. En tus viajes astrales sería divertido. Sí, compartiré una última historia sobre Cristo en este plano, en el plano humano. Siempre veo a Cristo como rojo, como una cuenta roja, y suele ser cuando alguien está muriendo. La primera experiencia realmente profunda que tuve fue con una mujer de 80 años que llegó en paro cardíaco y en código azul y manejamos la situación por 20 minutos. Estuvo en paro todo el tiempo. Dijeron, es hora de parar. Todos salieron de la habitación y me gusta rezar por mis pacientes cuando fallecen, así que sostengo su mano contra mi corazón y decidí esta vez voy a pedir que venga Cristo. Así que Jesús,
por favor ven y lleva a esta señora a casa en lugar de nuestro Padre que estás en los cielos. En ese instante, esta hermosa señora, su aura, se volvió blanca para mí, acostada en la camilla, y se sentó, y pude ver su rostro, y dijo, gracias. Y luego lo siguiente que vi fue el aura roja de Cristo. Es solo una cuenta. Y ambas se fusionaron, y cruzaron mi campo visual, y ascendieron hacia esos portones dorados que se abrieron, y dos hermosas manos salieron y los atrajeron hacia adentro. Ahora llamo a ese proceso dar a luz a alguien en el cielo, y cada paciente de trauma o personas que han fallecido, siempre veo esto cada vez que pregunto, y es simplemente una experiencia hermosa. Así que esa es la visión de los dones. Retrocedo un poco. Estoy volviendo a mis dones, pero tener la visión de conocer la presencia, escuchar y ver en este plano, pasando al plano astral, eso es una historia un poco diferente. Aprendí, pensé, no sería divertido volar de nuevo como cuando era niño. Realmente lo disfruté. Aprendí que aún podía hacerlo, así que me acostaba. Normalmente cuando medito me siento, pero cuando viajo estoy acostado en la cama y me relajo. Así que durante un lapso de 2 años hacía viajes y la mayoría de las veces daba la vuelta al mundo, viajando alrededor y podía ir cada vez más rápido. Eso era realmente divertido, pero luego pensé, me pregunto si puedo ir más lejos. La historia de fondo aquí es que la mente se expande al viajar a dimensiones infinitas. Entonces fui a la luna, luego fui al sol, después entré en el sol. Observé a nivel molecular todas las moléculas colisionando, luego volé a través de nuestra Vía Láctea. Luego fui más allá de la Vía Láctea hacia una especie de plano morado, pero mi mente se hacía más y más grande. Llegué al borde del plano morado y vi, este es el límite de lo que llamo la mente separada. Estando aquí, creemos que estamos separados de Dios. Pues bien, hay un límite para eso. Así que veo el borde de este plano y estoy mirando una cascada de nubes. Y lo que yo llamo Cristo atravesó esa nube, me agarró y me arrastró a través de ella. En este caso, Cristo era blanco y podía verlo. Y mezclado con esto, hay muchas otras situaciones, pero creo que captas la idea. Ser arrastrado hacia esa luz blanca. Todos los conceptos de vara, tiempo, espacio, todo ha desaparecido. Te conviertes en un puro pensamiento de conciencia, un puro pensamiento de amor, y ves una hermosa esfera blanca de dimensiones infinitas. Te conviertes. Ese ser al que llamo Cristo me guió y finalmente me llevó. Y dijo, ¿quieres conocer a Dios? Y pensé, está bien, tengo que pensarlo debido a mi educación católica. Miedo, castigo, condenación. Él está enojado. Nunca conozcas a tus héroes. Nunca conozcas a tus héroes. Bueno, Fui creativo, digamos que de niño, y de cualquier manera, pero cuando esa presencia amorosa Cristo dijo, quédate aquí, simplemente quédate. Y cuando llega esa presencia amorosa, eso es increíble, eso. Estás rodeado y lleno de amor y una paz tremenda, alegría y felicidad. No puedo ni describirlo. Es inevitable, pero estuve en los brazos del amor por un momento y regresé otra vez. Desperté, probablemente fue una meditación de 2 horas. Y toda la semana fue simplemente, todo era hermoso. Podía ver lo divino como en todo. Y luego tuve más momentos de ver eso, pero ahora lo siento.
Medito todos los días, leo algo espiritual y lo siento. Cuando hago una meditación más larga, vuelvo a ver esa luz blanca. A veces simplemente la veo aquí donde estoy. Es como si me protegiera y caminara conmigo. Es como tu mejor amigo, alguien a quien quieres mucho, está justo ahí. No necesitas decir nada, es solo un sentimiento que tienes. Eso es lo que le doy al mundo. Eso es lo que le doy al mundo. Con todos tus viajes y con todo lo que has hecho, las cosas que has visto y experimentado, ¿te han revelado otra información sobre nuestra realidad, más datos sobre por qué estamos aquí, por qué elegimos encarnar una y otra vez? Estas preguntas más profundas que están fuera del ámbito médico. Creo que sí. La forma en que lo veo es que, si lees la Biblia, estaba investigando esto el otro día. En Génesis dice que Adán cayó en un sueño profundo y nunca despertó. Así que imagina que eres energía divina eterna y tú y Dios son uno. De hecho, estás unido con todo en la habitación en la que estás unido con todo. Es solo que tus ojos te engañan y estás durmiendo. Durante ese sueño te precipitas en una cuerpo y piensas, vivo esta vida. Por eso puedes sanar, puedes traer a Dios a ese sueño y cambiarlo. Luego mueres y sigues adelante. Al pasar por estas encarnaciones son experiencias de aprendizaje. La lección es recordar que yo y mi Padre somos uno. Así que Dios está constantemente tocando, diciendo, despierta, despierta, vamos a jugar. Pero aún no estás completamente listo para aceptar que eres digno de ese amor. En lo más profundo hay una culpa de que dejé a Dios y Él está ofendido conmigo, lo cual no es cierto. Y Dios dijo, ¿por qué estás durmiendo? Pero estás despertando lentamente. Y realmente creo que cada vida estás ascendiendo en luz y energía, te estás volviendo más y más brillante. Así que eventualmente llegas al punto de, oh, ya no necesito más vidas. Puedo elegir la paz ahora mismo y despertar, y eso es la iluminación que la gente tiene. Y para un ser humano es una experiencia temporal. La energía de Dios es como 220 voltios, y este cuerpo funciona con 110 voltios. Vas a quemar algunos fusibles. Así que no tengo un estado sostenido de iluminación, tengo atisbos de ella, pero como dije, estoy bien. He aprendido lo que necesitaba aprender al borde de la muerte. Es tan hermoso porque estás entregando tu cuerpo si lo entregas en paz. Eso es verdaderamente hermoso porque deseas poder soltar todos tus agravios, tus molestias, tu pasado, lo entregas con perdón y amor. Y entonces lo divino está justo ahí, abre las puertas y dice, bienvenido a casa, hijo mío. Eres el hijo pródigo. ¿Cuándo vas a dejar de comer con los cerdos y te vas a levantar para volver a casa? Pues eso es lo que estamos haciendo. En algún momento sientes el toque y comienzas a hacer podcasts, a leer libros, a hablar con gente. Te das cuenta de que tienes sed de saber. Quiero saber. Y yo digo, ¿ves esa luz? Ahí es hacia donde quieres ir. Deja de andar por estos caminos torcidos y pide lo divino en la forma que elijas aceptar. Sabes que tienes a Yogananda detrás de ti, tienes a Buda detrás de ti. A Dios no le importa. Él solo dice, seré un árbol si. Sabes que seré un bastón si quieres. Camina conmigo y te guiaré directo a casa. Es hermoso. Doctor Nam, a cierto nivel, ¿has descubierto quién fuiste en vidas pasadas? ¿Crees que elegiste y planificaste tu vida actual? Sí, he recordado vidas pasadas en ocasiones, las que me vienen a la mente rápidamente. Fui soldado en la Segunda Guerra Mundial.
y recibí un disparo en el bajo vientre izquierdo en una trinchera, y había disparos y combates, y una bomba cayó junto a mí. Mis amigos intentaban sacarme y corrieron al ver la bomba, y la bomba explotó. Y entonces mi cuerpo murió, e inmediatamente estaba en el cielo, y pensé, eso es todo. Fue una paz instantánea. Todo era como, qué agradable. Hubo una época en la Edad Media, yo era un niño pequeño y la familia tenía demasiados hijos, así que fui vendido como sirviente a una familia inglesa adinerada y yo era un mozo de establos, así que cuidaba de los caballos y sentí este intenso abandono. Y ese miedo permaneció conmigo durante bastante tiempo. Muchas vidas que tuviste que soportar. Con eso sentí un profundo abandono. Ahí está eso. Hubo otra ocasión. Yo era un oficial alemán en las SS y estábamos cazando judíos. ¿Es esa la misma? Segunda Guerra Mundial, Soldado o dos, Primera Guerra Mundial. la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda. ¿Entendido? Dijiste Primera Guerra Mundial al inicio. Por eso estaba confundido. Entendido. Bueno, lo siento. Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras. Me dispararon y morí, y subí al cielo. Luego tuve otro recuerdo de ser un niño, siendo vendido, y después recordé ser un oficial alemán. Así que a esta familia estábamos reuniéndolos y le dije a la mamá y a los dos niños, quédense en el armario. La cocina era amarilla, podía ver todo claramente. Disparé al gabinete, lejos de ellos, para que los guardias pudieran oír. Les dije, estén muy callados, la ayuda viene para rescatarlos. Así que esos son tres. Tengo algunos más, pero no recuerdo haber sido un gran sanador, ni santo, ni nada por el estilo, pero sí recuerdo ser monje muchas veces. Un monje en monasterios, cosas así, y enseñando. Generalmente, al hablar de vidas pasadas, eres muy famoso. Pareces ser la excepción a la regla de la fama en este tema. No fuiste Alejandro Magno. No fuiste Buda en una vida pasada. Viviste en calma. Simplemente fui. Mucho. ¿Tienes una perspectiva diferente sobre la vida en general, lo que estamos aquí para hacer, cómo funcionas día a día, sabiendo lo que sabes con respecto a esto? Quiero decir, has podido conectar con la energía de la fuente y tener acceso a la conciencia de muchas maneras, a un nivel más alto que la mayoría de los seres humanos en el planeta. Supongo que eso cambia tu perspectiva al caminar por el planeta. Sí, mi trabajo es sostener la luz y mantener la paz, algo así como la Estatua de la Libertad, y me niego a involucrarme en lo que las noticias me muestran sobre guerras y terremotos, y siempre ofrezco amor y compasión. Todos piden amor y compasión y quieren que su energía se eleve. Entonces, si miro a alguien y digo, has hecho malas acciones, te voy a condenar, los estoy empujando hacia abajo, lejos de su fuente que es Dios. Es como si fueras una lámpara y tuvieras pantallas encima, tienes una corbata, tienes un sombrero, lo que sea. Bueno, quitemos algunas de esas. ¿Qué va a pasar con tu luz si cambio tu percepción de ti mismo, que no eres una buena persona, y digo, veo a Cristo en ti? Estoy quitando las pantallas de la lámpara. Vas a brillar más y tú vas a ver más lejos. Entonces piensas, puedo cambiar mi vida. Así que he ido desde tratar al presidente de los Estados Unidos hasta los indigentes de Bangor. Vale, eso es bastante diverso. Y en ambos casos dije, son solo personas.
y necesitan luz y amor, y no importa si es el presidente o este hombre sin hogar, ambos necesitan. Los juzgamos de manera diferente. Todos estamos en el mismo viaje. Ellos eligieron roles distintos en esta gran película en la que participamos. Elegiste una pantalla de lámpara. Este eligió esta pantalla y luego la sociedad lo juzga. Así que incluso con el presidente dije, es un hombre. Y debajo de eso todavía está la conciencia de Cristo atrapada en esto. Necesita amor y orientación. Putin necesita amor y orientación. La gente en este terremoto necesita amor y orientación. Estos son los escenarios que han elegido para aprender. Mi labor, como me gusta pensar, es ser una luz brillante para que quizás no tengas que vivir 10.000 vidas. Tal vez solo necesites vivir un par antes de despertar finalmente. Eso me llena de felicidad. Ahora debo preguntarte, ¿trabajaste con uno de los presidentes? Sí. ¿Puedes compartir esa historia? Probablemente no. Así fue. ¿Sabes? Sí, puedo compartirlo. Era el presidente Bush dando un discurso. ¿El primero o el segundo? Segundo, claro. Sí, y estaba dando un discurso de campaña en el aeropuerto de Bangor, así que tuve la oportunidad de estar extremadamente cerca y me quedé callado. Había muchos tipos con armas. Es como, de acuerdo, no es buen momento para insultar a nadie, pero sí, fue agradable poder conocerlo. Pero lo que me impactó es que él todavía cree que es una persona, necesita amigos, amigos de verdad que no quieran nada de él. Así que solo le ofrecí amor y orientación. Luego, al día siguiente estoy en la sala de emergencias y tengo a un hombre sin hogar y está llorando porque dice, no puedo evitarlo, bebo. Y todavía podía ver a Cristo en él, tanto como podía ver a Cristo en el presidente. Y entonces no importa cuál sea la apariencia, eso es una distracción, eso es todo lo que hay. Así que si aprendes a estar en silencio y a ver con tu visión espiritual y te das cuenta, oh, me veo en ti y en todo lo que me rodea y es hermoso, voy a hacer que brille más y más y dejar que ese amor divino ilumine la tierra. Luego voy a dejar que ilumine la filiación y eso regresa y sana todo el camino hacia atrás en el tiempo. Se extiende todo el camino hacia adelante en el tiempo. Es un poder increíble que poseemos. Para simplemente elegir, voy a hacer brillar la filiación. Doc, puedo seguir hablando contigo un rato más, pero creo que simplemente voy a terminar haciéndote unas preguntas que les hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? ¿Definición humana o espiritual? Para mí, vivir una buena vida es ser útil y ayudar a la gente. Siempre me ha dado tanta alegría como médico atender desde pequeños rasguños hasta salvé tu vida. Me encanta ayudar a mis amigos y a desconocidos porque siento fluir este amor divino a través de mí. Primero, puedo dar y luego experimento una bendición que regresa, creando un círculo de amor y gratitud que me llena por completo, me llena por completo. Así es una buena vida. Y lo espiritual es igual, es que he liberado amor divino en esta vida y he tocado a una persona que ahora ha pasado de un foco de 50 watts a uno de 75 watts y dice, puedo ver más lejos. Gracias. Eso es todo. Así que, ¿cómo defines a Dios? Soy unidad y el propósito supremo de la vida, despertar, esta vida humana, despertar, porque una vez que has tenido esa experiencia, nunca volverás a ser el mismo. Dirás, esto es tan profundamente hermoso. Todo lo que quiero es dárselo a todos.
quiero darte el intenso amor que estoy sintiendo ahora mismo para ti y para todos a mi alrededor, porque cuando tienes ese amor, no querrás nada más excepto darlo y seguir dándolo. ¿Y dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu trabajo? Sí, tengo un sitio web, derrochelber.com. Principalmente escucho, ayudo, canalizo energía espiritual. No curo enfermedades. Eso les corresponde a ellos. Es su camino. Oh, pero ayudo a facilitar. Y luego he escrito un libro, Cuando Dios llama, di que sí. Trata sobre mis experiencias y la irrealidad de la muerte, cómo es en el plano astral, cómo es ahora en... Y eso está en Amazon. Simplemente cuando Dios llama, di que sí. O simplemente doctor, o simplemente Rod Schalberg. Creo que soy el único Rod Schalberg en Estados Unidos. Eso es bastante genial. Pero soy bastante fácil de encontrar. ¿Tienes palabras finales para nuestra audiencia? Les deseo a todos una bendición divina de amor y les deseo luz y paz para que puedan sentir lo que yo siento y despertar. Les deseo iluminación y paz. Muchas gracias, doctor Rod. Aprecio que compartas tu historia y el trabajo que haces por la humanidad y por todos nosotros. Así que te agradezco, amigo mío. Muchas gracias. Esto es maravilloso. De verdad, de corazón. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.